A ver, pensemos un momento en esto. ¿Cómo aprendemos? ¿Será que es algo, no sé, totalmente personal? ¿Una idea que de repente se nos prende en la cabeza? ¿O hay algo más en juego? Tal vez algo que construimos entre todos. Bueno, justo de esa idea vamos a hablar hoy. Seguro que ha pasado. Uno está ahí dándole vueltas a un problema totalmente atascado y de repente llega alguien, dice algo, una pequeña pista y ¡pum! Todo tiene sentido. Esa sensación, claro, que no nace de estar solos, sino de una simple charla. Bueno, pues justo en esa experiencia tan común se esconde la clave de una teoría del aprendizaje que de verdad cambió las reglas del juego. Entonces, ¿de dónde sale esta noción de que el aprendizaje es un deporte de equipo y no individual? Pues bien, la respuesta nos la dio un psicólogo que llegó para revolucionarlo todo y cambió por completo nuestra manera de ver cómo nos desarrollamos. Imaginen esto. A principios del siglo XX, este psicólogo ruso, Lev Vygotsky, llega y pone una idea radical sobre la mesa. Él dijo, miren, el desarrollo de nuestra mente no es un camino que recorremos solos, para nada. Está, de hecho, totalmente conectado con la gente que nos rodea, con nuestras conversaciones, nuestras interacciones. Él creía que aprender, o sea, adquirir nuevas y mejores habilidades, era simplemente el resultado lógico de sumergirnos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y aquí es donde se pone súper interesante. Para Vygotsky, las cosas que nos da nuestra cultura, y sobre todo el lenguaje, no son solo para chatear o entendernos. No, son como las herramientas en la caja de un carpintero. Son los instrumentos que usamos para poner en orden nuestras ideas, para organizar la mente y, literalmente, para construir nuestro pensamiento. Pensemos en los niños. Según Vygotsky, es a través de estas actividades que hacen con otros, jugar, aprender, hablar, que ellos como que absorben las formas de pensar y de actuar de su comunidad. Se las apropian, las hacen parte de sí mismos. No es algo que se les impone, sino que lo interiorizan. Ok, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo funciona en la práctica? O sea, ¿cómo es que ocurre este aprendizaje social? Bueno, Vygotsky nos dejó un concepto clave para entenderlo y les aseguro que es una de las ideas más poderosas que existen en el mundo de la educación. Se llama la zona de desarrollo próximo, o ZDP. A ver, imaginemos que es como un espacio mágico, el lugar exacto donde sucede el aprendizaje de verdad. No se trata de lo que una persona ya sabe hacer sola, sino de lo que podría llegar a hacer si alguien le echa una mano. Es ese trecho que hay entre lo que ya puedo hacer y lo que podría lograr con ayuda. Para que quede más claro, podemos dividirlo en 3 zonas. La primera es la zona de confort, lo que ya dominamos, lo que hacemos sin problemas. La tercera zona es lo que está por ahora demasiado lejos, es muy difícil ni con ayuda. Pero la magia, el verdadero crecimiento, pasa en la zona del medio, la zona de desarrollo próximo. Es justo ahí donde la guía de alguien que sabe más nos ayuda a dar el salto, a construir algo nuevo. Y bueno, ¿quién es ese alguien que nos guía? Vygotsky lo llamó el otro más conocedor. Y ojo, porque aquí lo genial es que no se trata solo de un profesor o de nuestros padres. Para nada. Puede ser un compañero de clase, un amigo, un hermano mayor o, y esto es lo que hace que su teoría siga súper vigente hoy, hasta una herramienta digital. Pensemos en un tutorial de Internet, un asistente de inteligencia artificial que nos corrige o un foro donde gente experta responde preguntas. Todos ellos pueden ser nuestro otro más conocedor. Perfecto. Tenemos al aprendiz, tenemos a la persona que guía, pero ¿cómo se comunican? ¿Cuál es el puente entre ellos? Para que toda esta guía funcione, se necesita una herramienta. La herramienta fundamental. Y para Vygotsky no había duda. Esa herramienta es el lenguaje. Esta frase de Vygotsky lo resume todo. Para él, pensar y hablar no son dos cosas separadas. Al contrario, están súper conectadas, como dos caras de la misma moneda. Se van fusionando y juntas crean las formas de pensamiento más complejas, las que nos hacen, bueno, humanos. Y Vygotsky describió un proceso fascinante de cómo hacemos nuestro lenguaje. Todo empieza con el habla social, o sea, la usamos para comunicarnos con los demás, lo normal. Pero luego, ¿han visto a los niños pequeños que hablan solos mientras juegan? Bueno, eso es lo que él llamó habla privada. Se están hablando a sí mismos en voz alta para darse instrucciones, para organizar sus ideas.
Y finalmente ese diálogo externo se va hacia adentro, se vuelve silencioso y se convierte en nuestro monólogo interno, en nuestro pensamiento. Ok, la teoría está buenísima, pero ¿y esto cómo se aplica en el mundo real? Por ejemplo, en un salón de clases. Pues les cuento que las ideas de Vygotsky han tenido un impacto gigantesco en la educación. El concepto clave aquí es el andamiaje. Y la metáfora es perfecta. Imaginen que están construyendo un edificio. Se necesita un andamio para sostenerlo al principio, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en el aprendizaje. El otro más conocedor pone ese andamio temporal, da pistas, recuerda algo, divide una tarea grande en pasitos más pequeños. Y a medida que el edificio, o sea, la habilidad del aprendiz, se va haciendo más fuerte, el andamio se va quitando poco a poco hasta que ya no se necesita. Y si se fijan, estas ideas están por todas partes en las aulas de hoy. Cuando vemos trabajos en equipo, discusiones en grupos pequeños, o cuando se juntan estudiantes con distintos niveles de habilidad para que se ayuden, todo eso viene directamente de Vygotsky. La idea de fondo es la misma. El conocimiento se construye mejor juntos, en colaboración. Pero bueno, como pasa con todas las grandes ideas, la teoría de Vygotsky no es perfecta y no se ha salvado de las críticas. Así que para tener una visión completa, es importante ver también la otra cara de la moneda. Por ejemplo, algunos señalan que conceptos como la zona de desarrollo próximo son un poco vagos, difíciles de medir. O sea, ¿cómo sabemos exactamente dónde termina lo que alguien puede hacer sin ayuda y dónde empieza esa zona mágica? Otros dicen que Vygotsky se enfocó tanto, pero tanto en lo social, que quizá dejó un poco de lado otros factores importantes como la biología o las emociones. Y claro, también está el debate de si estas ideas se aplican igual en todas las culturas del mundo. Y para entender de verdad lo diferente que era su propuesta, es súper útil compararlo con el otro gigante de la psicología del desarrollo, Jean Piaget. Eran contemporáneos, pero veían las cosas muy distinto. Mientras Piaget hablaba de etapas universales, como si todos los niños pasaran por los mismos escalones, y veía el aprendizaje como un descubrimiento más bien solitario, Vygotsky ponía todas sus fichas en el poder de la cultura, del lenguaje y, claro, de la guía de los demás. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. La gran lección de la teoría sociocultural es que nuestras mentes no se forman en el vacío. No, el aprendizaje, el pensamiento, nada de eso pasa en una burbuja. Somos seres sociales hasta la médula, y nuestra forma de pensar es, en gran parte, un reflejo de la cultura y las conversaciones que nos han formado. Y esto nos deja con una última pregunta, una para llevarse y reflexionar. Si es verdad que nuestras mentes se moldean con nuestras interacciones, la pregunta es inevitable. ¿Qué lección, la más importante, nos están enseñando nuestras comunidades, nuestras sociedades, justo ahora? En definitiva, ¿qué clase de mentes estamos construyendo juntos?